Estamos con Florencia Reyardo, integrante del CEGIL, para hablar de la audiencia que se realizó el viernes pasado, donde asistió la audiencia que fue en Washington, donde asistieron, virtualmente el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y todos los que se sentían implicados y dañados por el tema de la actuación de Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo en diciembre pasado. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Paola. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Cuéntanos por qué era importante realizar esta audiencia y qué buscaban ustedes resaltar en este espacio. Bueno, es muy importante tu pregunta porque esta audiencia la solicitamos, quiero aclarar, en diciembre, cuando se estaba dando la crisis en el Ministerio Público y la ex fiscal de la Nación todavía no había sido suspendida. Y esto viene a raíz de un trabajo de monitoreo que venimos haciendo con diferentes organizaciones nacionales y regionales sobre la debacle, ¿no? El desmantelamiento en el Ministerio Público, el ataque a algunos de los fiscales pro, sobre todo aquellos que están a cargo de investigaciones de lavado, de corrupción, sobre todo la investigación de Lavallato, también fiscales que están a cargo de investigaciones de derechos humanos. Pero bueno, la verdad que el desarrollo de lo que ha ocurrido desde entonces, el rol que ha tomado el Congreso, desde que el fiscal Villena está transitoriamente, al menos por ahora, a cargo de la Fiscalía, nos hizo también decidir poner sobre la mesa esta grave situación, ¿no? La Comisión Interamericana en general monitorea la situación de derechos humanos de diferentes países de la región y con ello las diferentes instituciones que integran el Estado, y el Ministerio Público tiene un rol importantísimo en todos nuestros estados para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación de todas las víctimas. Entonces, quiero dejar muy en claro que esta audiencia fue solicitada con ese objetivo amplio, ¿no? También mencionar, y lo mencionamos en la audiencia, que para nosotros fue un éxito realmente la audiencia, la situación de la Junta Nacional de Justicia, lo que puede pasar, este nuevo ataque, porque tampoco son nuevos los intentos de ataque por parte del Congreso a la Junta, y lo que podría implicar si son removidos todos los integrantes o partes de ellos y se nombran nuevos integrantes de la Junta respecto de la Fiscalía. ¿Por qué era importante, presentar el caso del fiscal Rafael Vela, que ya está suspendido del cargo, y del fiscal José Domingo Pérez, quienes han estado llevando el caso Lavallato en Perú? Bueno, era muy importante, la comisión conoce muy bien el caso de ellos porque son dos de los tres operadores de justicia que tienen medidas cautelares y medidas provisionales. También el magistrado Salas Arenas tiene medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, pero era muy importante para que la comisión pueda dimensionar el impacto que podía llegar a tener si los procesos, contra Pérez y contra Vela seguían avanzando, ¿no? En la Fiscalía, los diferentes procesos disciplinarios, lo mencionamos el viernes, ¿no? Vivir constantemente con ese número de amenazas, de denuncias constitucionales, penales, y en ese contexto ejercer y llevar adelante funciones tan difíciles como investigaciones contra expresidentes, contra candidatos presidenciales como Keiko Fujimori, era de mucha relevancia, ¿no? Que la comisión pueda dimensionar en su totalidad cómo ese embate contra el Ministerio Público tiene targets muy específicos, que son esos fiscales que tienen a cargo esas investigaciones de alto impacto. Cuando, después que Bernardo Arévalo asumió la presidencia en Guatemala, hubieron dos castigos ex post que ha hecho la comunidad internacional a los congresistas y a la fiscal Consuelo Porras. Estamos hablando de retirarle la visa a ella, a los congresistas y a sus familiares. La comunidad internacional está mirando lo que está pasando contra la Junta Nacional de Justicia en el Perú. ¿Crees que podrían ser otros, esta
lo que están sufriendo, lo que está pasando en Guatemala y esas sanciones que ha aplicado la comunidad internacional por, digamos, lo que ellos consideran resquebrajar la democracia, ¿puede suceder con los congresistas peruanos? Podría llegar a suceder. Hay diferentes tipos de sanciones. Están la sanción de la quita de visas y también están las sanciones económicas, ¿no? El bloqueo de cuentas, eso implica, o sea, básicamente muchas limitaciones. Podría ocurrir, o sea, creo que parte de lo que en la audiencia se pudo ver es visibilizar cada vez más el rol desestabilizante que está teniendo el Congreso, ¿no? La Comisión viene desde hace años siguiendo cómo en el Perú hay un abuso de las diferentes figuras constitucionales, de la vacancia, de la disolución del Congreso, pero sin duda en los últimos años las denuncias constitucionales han tenido un rol fundamental en esa desestabilización y parte parte de eso es responsabilidad del Congreso y de los actuales congresistas, que también están en parte siendo investigados por la Fiscalía, así que sin duda sí podría ser un camino a seguir, ¿no? O sea, los paralelos que nosotros vemos con la situación en Guatemala y cómo el Ministerio Público no solo fue cooptado, sino que ha tenido, o sea, ese rol de perseguir y de actuar, digamos, contra la independencia de poderes contra el balance de poderes, es algo que estamos viendo hoy en el Perú, ¿no? Y que vemos un riesgo serio si el Congreso sigue avanzando en ese sentido, que pase con la Fiscalía también, ¿no? Si llegara a ser cooptada la Junta y con ello eventualmente o Patricia Benavides vuelve a ser la fiscal de la Nación o se nombra otra fiscal que sea afín a los intereses del Congreso. El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, ha sido parte de la audiencia porque su labor como periodista también es parte de los ataques, digamos, permanentes y sobre todo intensos en las últimas semanas en Perú. ¿Por qué es importante relevar el trabajo de Gustavo Gorriti en Perú? Bueno, la audiencia fue solicitada por CEGIL, WOLA, DPLF e IDL, ¿no? En su conjunto. Quiero remarcar esto. Por supuesto, Gustavo Gorriti, quien también es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, es parte de IDL. Y el rol clave que ha tenido Gustavo Gorriti, con él a la cabeza, pero IDL Reporteros, es investigar justamente estas redes de corrupción, lograr desmantelar a los cuellos blancos, apoyar también a las investigaciones de Lavallato, y por eso es que hoy está siendo blanco de los diferentes ataques y de unas campañas muy, muy fuertes en su contra, ¿no? Entonces, es a raíz de eso que también cobra un rol relevante en la audiencia, y que también, esperemos que no, pero que hemos visto cómo también el Ministerio Público muchas veces es instrumentalizado para perseguir, de hecho ya hay una denuncia, a defensores de derechos humanos, a periodistas, como puede llegar a ser el caso de Gustavo. Pero es en ese sentido, ¿no? que nosotros vemos los ataques a la autonomía del Ministerio Público como un riesgo grave al quiebre de la débil democracia que hay en el Perú hoy, y donde el periodismo y Gustavo Gorriti tienen un rol fundamental. Ustedes tenían también al defensor del pueblo que ha estado en la audiencia conversando. Cuéntenos qué opina del papel del defensor del pueblo, que José Gutiérrez, que no era conocido por haber estado en especialistas en temas de derechos humanos, pero ¿qué opinión tienen de su papel? Bueno, los defensores del pueblo muchas veces participan en audiencias temáticas, en audiencias también ante la Corte Interamericana, y en general tienen un rol de apoyar a la sociedad civil, ¿no? Que es el mismo rol que deberían tener a nivel nacional, ¿no? De acompañar a la ciudadanía y visibilizar, digamos, las diferentes violaciones a los derechos humanos. En este caso creo que se puede ver, es pública la audiencia, ese no fue para nada el rol, todo lo contrario. O sea,
se evidenció, ¿no?, su posición respecto a una posible elección de nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, su posición respecto a el avance de las investigaciones de casos de corrupción y lavado. Creo que es bastante evidente esa posición que tomó en ese momento. Podría, y nosotros hubiéramos querido que tome otra posición, por ejemplo, que proponga hacer una investigación o evaluación sobre la independencia judicial en el Perú, ¿no? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para garantizar eso? ¿Qué ha hecho la Judicatura para garantizar eso? Pero no, lamentablemente no fue la posición que él tomó. Él es parte de, digamos, lo que está sucediendo en Perú tiene que ver con una suerte de pacto entre los partidos que están en el Congreso, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, José Luna, César Acuña, junto a lo que era el gobierno, ¿no es cierto? ¿Ves parecido lo que está sucediendo en Perú con lo que sucedió en Guatemala antes de que sea la elección de Bernardo Arévalo? Sí, o sea, creo que eso lo venimos viendo ya hace bastante y en parte es lo que hemos señalado, digamos, a la comisión y en diferentes espacios públicos de una alianza y de un pacto, ¿no?, para garantizar que en últimas las investigaciones no avancen, garantizar la impunidad en investigaciones que son de importancia para el país, eso como decía el caso de Lavallato, diferentes, o sea, investigaciones contra otros expresidentes, y también de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar, o sea, la liberación de Fujimori, que no es algo aislado. Y en Guatemala se empezaron, o sea, el año pasado, desde hace varios años, se empezaron a ver esas consecuencias, ¿no? La liberación de represores, o sea, desde que se desmanteló la Comisión Internacional que lleva adelante diferentes investigaciones sobre corrupción, cómo empezaron a ralentizarse los procesos investigativos relacionados con corrupción y lavado, ¿no? Sí vemos paralelos que digamos, creemos que nosotros como comunidad internacional, los estados de la región, tenemos que estar alertas porque si no, el Perú probablemente termina en una situación similar a la de Guatemala y con mayores riesgos, creo que por también su diseño institucional, ¿no? Estas tres figuras que desde 2016 están sobre todo siendo utilizadas excesivamente. Cuéntanos que escuchaste al fiscal interino, Juan Carlos Villena, cómo está viendo el problema que están viviendo en este momento mientras él está en medio de la tormenta, y qué se tenía que decir por la fiscal Patricia Benavides, que se quejó de que no pudo participar en la audiencia. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que el fiscal fue bastante claro, contundente, digamos, con sus respuestas sobre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público hoy en día. Creo que había algunas partes de nuestra presentación que correspondía a algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo. Lamentablemente no hubo una respuesta, sino más bien, o sea, como que no respondieron a nuestras preguntas, no respondieron a nuestras solicitudes, no respondieron a las solicitudes de la comisión. Respecto a Patricia Benavides, esto es una audiencia temática que la solicitamos diferentes organizaciones de sociedad civil. Y siendo nosotros los solicitantes, somos nosotros quienes participamos y definimos quiénes están en la audiencia, ¿no? Entonces, creo que quizás no hay como un conocimiento por parte de la exfiscal o de sus abogados de cómo funcionan los mecanismos del sistema interamericano, y por eso solicitó esa participación, pero no correspondía, ¿no? O sea, ella no era parte de la audiencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la audiencia temática sobre el caso de lo que está sucediendo en Perú, Florencia? Bueno, yo creo que la comisión fue muy contundente en dos temas.
Uno, en poner nuevamente la necesidad urgente, o bueno, y la disposición a que se active ese mecanismo de seguimiento de recomendaciones al informe de país. Creo que ahí urge que Perú responda. O sea, ese informe salió en abril del año pasado y llevamos casi un año y no se ha puesto en marcha. Y eso ha sido porque el Estado no ha mostrado la voluntad de hacerlo, ¿no? Y ahí hay recomendaciones en concreto sobre institucionalidad democrática que podrían ayudar a avanzar en este grave problema. Y ahí necesitamos una respuesta contundente, sobre todo del Poder Ejecutivo. Por otro lado, creo que la Comisión también fue contundente en tomar una posición que ya ha sido pública sobre los ataques a la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, esta semana hay que estar como muy alertas y pendientes, ¿no? Sobre lo que puede llegar a pasar en el Congreso. Entonces nosotros como comunidad internacional y como organizaciones que monitoreamos la situación de derechos humanos en el Perú, vamos a seguir trabajando en esas dos líneas que vemos como muy importantes. O sea, hasta la que sea la votación, el próximo jueves 7 de marzo, lo que están observando es cómo se va a desarrollar el debate y cómo se va a hacer, digamos, lo que pueda pasar con la Junta Nacional de Justicia. ¿Y han pensado qué podría pasar al día siguiente si es que se destituyen a todos los miembros de la Junta, Florencia? No. La verdad que, o sea, estamos todavía pensando cómo, o sea, si eso puede llegar a pasar. Creemos que la audiencia y las consecuencias que puede tener para el Perú, para los congresistas, como hablábamos antes de los posibles caminos que podría tomar esto, digamos, de visibilizarse aún más los fines antidemocráticos que toman algunos de ellos al impulsar estos procesos en el Congreso. Es algo que tenemos que ver, ¿no? Y que ellos ojalá tomen conciencia y no se avance contra el proceso contra la Junta. Ok, Florencia Reyardi, miembro del CEGIL desde Washington, estuvo en la audiencia exclusiva sobre lo que sucede en Perú y la posible, digamos, destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia el próximo jueves 7. ¿Algo más que agregar, Florencia? No, o sea, solamente creo que agradecer mucho el espacio y decir que nosotros seguimos, o sea, muy de cerca y atentos a la situación en el Perú como comunidad internacional, ¿no? Y vamos a seguir informando sobre esta situación aquí desde Washington a los diferentes estados y a la Comisión Interamericana. Florencia Reyardo estuvo Al Vuelo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.